Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. No estamos solos en este mundo. Ha pasado mucho tiempo, milenios, desde que los primeros hombres contemplaban con respeto el firmamento, observados por el dios Sol durante el día y por la diosa Luna en la noche. Miles de puntos luminosos que para ellos estaban ahí representando a deidades o colocados por capricho de los mismos, para que el insignificante humano recordase lo ínfimo que es y qué significa su insignificante existencia para Dios o para los dioses. Hoy ocurre lo mismo, pero a gran escala. Sabemos que el universo es casi infinito, el mismo número de estrellas semejante a nuestro dios Sol y un número de planetas semejante al nuestro que, por pequeño que resulte en comparación al resto de cuerpos celestes, sería abrumador y bestial. Aunque tal vez nuestra existencia, el origen de la vida y del hombre, sea un conjunto de casualidades, desde siempre y tiempos antiguos parece que estamos siendo observados desde el cielo por naves y objetos imposibles, misteriosos y, por qué no decirlo, aterradores. Miramos y se veía un triángulo que se recortaba contra el cielo, que era más claro, y tenía 3 luces. Así, el tamaño era grande y se movía muy, muy, muy despacio, a una velocidad de unos 20-25 nudos, como muchísimo, quizá algo menos. Desapareció toda pastilla. Nosotros quedamos allí como tontos, cogidos de la mano y sobrecogidos. Para el hombre antiguo esa tecnología era inexplicable. Para nosotros también. Y donde está lo desconocido, reside el miedo. Y he aquí que de una nube vi surgir un objeto que era igual que una concha marina, estriada, plateada, brillantísima. Una especie de platillo volante. Era un disco de color gris y hacía unos destellos de luz roja. Subía a la vez que yo. O sea, yo subía y él se movía en la misma dirección que yo. Y yo por eso me asusté. Antes de los tiempos de la aeronáutica, su presencia era tachada de leyenda, de imposible o de testimonios de locos o de elegidos por los dioses. A mediados del siglo XX, su presencia en los cielos era explicada oficialmente con proyectos militares secretos o causas naturales de la fenomenología atmosférica. En los finales del siglo XX, su presencia y vigilancia podía tratarse de tecnología humana secreta. Ahora, en el siglo XXI, todo se entremezcla con satélites, globos sonda, estaciones espaciales, drones y, en definitiva, la mano tecnológica humana camufla su presencia. Pero siguen ahí. Un pequeño porcentaje sigue desconcertando a los testigos. Formas nunca vistas, movimientos imposibles, tanto de día como de noche. Ese pequeño porcentaje, con formas como discos, campanas o triángulos, que fueron representados por los hombres antiguos en las cavernas, siguen ahí, mirándonos en silencio, pero a la vez dejándose contemplar, desafiantes ante nuestro escepticismo y egocentrismo. Pues no estamos solos, ni somos los únicos en este universo. E iba Yahvé al frente de ellos, de día en columna de nube, para guiarlos en su camino, y de noche en columna de fuego, para ilumbrarlos y que pudiesen así marchar lo mismo de día que de noche. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Siguieron andando y hablando, y he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego separó a uno del otro, y Elías
subía al cielo en el torbellino. Los Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12. Sin embargo, hoy vamos a escuchar varios testimonios de incalculable valor para la ufología. Vamos a trasladarnos al norte de España, pero repito que estos casos se dan y se siguen dando avistamientos de naves similares en todos los rincones de nuestro planeta, en su comunidad, en su país. Comencemos presentando al primer testimonio, Mario, responsable en carpintería, que es su oficio, estudioso de la historia, hombre serio y muy responsable, muy cabal. Nos abre una vivencia para dejarnos debatir sobre lo mismo que el hombre antiguo ha intentado transmitir, que nos observa. Finales de julio o principios de agosto de 1994, sábado por la mañana. Serían sobre las 10 y mucho u 11 y poco, porque me acuerdo que salía a correr a primera hora, y entre que subía y daba la vuelta por el mismo sitio tardaba casi un par de horas. Yo salía sobre las 9, una cosa así, o 9 menos poco. Y esto fue bajando. Yo subía corriendo por la carretera Providencia, y al bajar por el mismo sitio, a la altura de la entrada de Peñarrubia, de la carretera de la calella de Peñarrubia, corriendo pues de manera inopinada, miras a todos lados, lógicamente, ¿no? Un coche, una persona, un avión, los chalés, el mar, los edificios, etcétera, y mirar hacia la derecha. Era un cielo totalmente despejado, azul, había unos pequeños cúmulos de nubes, y he aquí que de una nube vi surgir un objeto que era idéntico a la nave espacial extraterrestre que aparecía en la película esta juvenil de los 80 del navegante. Lo que sí recuerdo que, a diferencia de ese objeto de la película, que era igual que una concha marina, estriada, plateada, brillantísima, es que por abajo no era bombada, sino que era plana. Y salió de esa nube. Y dije, caray, qué cosa más curiosa. Y de inmediato salieron otros dos objetos en fila india, y al poco formaron una posición triangular. Y los vi desaparecer pues en dirección a... ¿Siempre en movimiento? Sí, siempre en movimiento. Iba corriendo una nube, vale. Y nada más que iba a girar la cabeza, es que además me acuerdo perfectamente, salió el objeto. Y yo, caray, ¿y eso qué es? Y me extrañó porque además hacía sol, relucía, es decir, la luz de los rayos del sol daban contra la superficie de ese material, de ese objeto, y de repente salieron otros dos detrás de él. Y poco antes de perderlos en dirección a la campa de Torres, formaron un triángulo, como una formación militar, supongo. Es decir, ¿el vuelo que era entonces? Pues empezó por ahí. De este hacia oeste. Eso es. Y los perdí de vista. Ya por entre la arboleda y los montes y demás y las casas que había. ¿Qué tamaño crees que tendrían? No tengo ni idea. Eso lo pensé a veces, no tengo ni idea. Pero vamos, para verlos a esa distancia, tienen que ser grandes. Es decir, mínimo decenas de metros. ¿Más que un avión? Sí, más que un avión militar, estoy segurísimo. ¿Emitían ruido o algo? No. ¿Te hizo algo mirar hacia ese sitio? No. Miré de manera igual que... casual. Eso. Igual que hablando contigo te miro a ti, o miro enfrente, o miro donde sea. Es decir, son movimientos maquinales del cuerpo, que de los ojos, que tampoco controlas. Entonces el color era plateado. Era plateado, brillantísimo. Es decir, era como una... No emitía luz, simplemente era el reflejo de la luminosidad del sol. ¿Llevaban algún tipo de luz? No. Es difícil, sí, pero estoy seguro que no había luz, porque con lo que relucía aquel aparato no necesitaba ninguna clase de bombilla o de iluminación o de foco para mostrarse. ¿Notaste algún movimiento extraño no correspondiente con la aeronáutica conocida? Se movía totalmente en horizontal, igual que un avión. Era un movimiento que era como si estuvieras trazando en el horizonte una línea sobre el horizonte, porque estaba el mar, el cielo, la nube y el aparato. Salió horizontal, suave, desplazándose de manera tranquila, sosegada, pero a alta velocidad, y de repente los otros dos le siguieron. ¿Distinguiste algún tipo de ventana turbera? No, nada. Ninguna clase de... ni embocaduras, ni ventanas, ni cabinas, ni nada. Ni cables, ni aletas, ni colas, ni... nada. Era como una concha marina
con las estrías, abultada por la parte superior, por abajo eran planas. Era plana, era igual que la película. Cualquier persona que haya visto la película esa dirá, eso es lo que vio este hombre, solo que la panza, en lugar de ser abultada, era plana. Era plana y después, eso, abultada por arriba, estriada. Más es que las estrías, me acuerdo que se vieron claramente. Quizá por un pequeño juego de sombras, pues entre la nube y la reflectancia del sol. ¿Cuánto duraría en total de tiempo, de segundos, el avistamiento? Unos segundos, porque miré para la derecha, lo vi salir de la nube, me fijé y yo creo que no tardó ni un segundo y algo, no creo que llegara a 2 segundos, que de inmediato salieron los otros 2 objetos idénticos detrás del primero. 4 o 5 segundos, a lo mejor fueron 6 o 7, es que no lo sé, pero fueron muy poquitos, pero vamos, como que estaba ahí ese objeto sí o sí. ¿Tuviste otro avistamiento también? Sí, este fue pues 5 o 6 años antes. Me asomé a la ventana de la cocina de mi casa un día de noche, además era un sábado por la noche. ¿De qué zona, qué barrio, más o menos? La Arena. Sí. Y me acuerdo, era de noche, eran las 9 o las 10 de la noche. Yo era más joven, claro. Y tampoco trasnochaba en exceso. Y me acuerdo que miré hacia arriba, un cielo estrellado, porque estaba despejado, y vi algo que después interpreté como mejor como un satélite, pero después ya anulé esa versión. Era una forma triangular, no veía la forma triangular en sí, los lados de ese objeto, pero ese objeto tenía como si fueran 3 luces a modo de fluorescente, a cada extremo, unidos en triángulo, y en medio una luz roja, eran blancas esas luces, y en medio una luz roja parpadeante. Y no pasaba tampoco muy deprisa. Y a veces yo ya de guaje, después has visto aviones, con cielos despejados has visto las luces de los aviones y tal, de helicópteros, etcétera. Y esto parpadeaba, pero era mucho más grande, y ahora muy grande, o es que bajaba, o es que estaba volando a mucha más baja altura. Porque me acuerdo... ¿Parpadeaba la luz roja? Sí. ¿Y también las blancas? No, las blancas eran fijas. Eran fijas. Y por eso me sorprendí y dije, caray, ¿qué es esto? Y creo que era un avión, pero claro, aunque seas un guaje, tú dices, no, esto no es un avión. Esto... Tenía que ir bajo, ¿no? O era muy grande. A lo mejor tenía, imagínate, que tenía a lo mejor 500 metros, pero tú crees que era bajo. Solo sé que tapaba las estrellas. Era una noche despejada. Noche de mitos, con David Madrazo. Hoy en Noche de Mitos tenemos un testimonio muy especial. Vamos a adentrarnos a conocer de primera mano avistamientos ovni y fenómenos ovni sin explicación. Antes de todo, me gustaría presentar a Eduardo RF, que además nos va a brindar la voz para Noche de Mitos y nos va a contar unas historias estupendas. Pero antes de todo, me gustaría hacer un preludio al oyente sobre, para mí, la trayectoria aeronáutica admirable que tiene Eduardo. Fuiste analista informático, Eduardo. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el resumen de todo, de cómo empezaste a ser analística informático en los 90, luego entraste en el ejército, pasaste un montón de años también colaborando con helicópteros como voluntario de la Cruz Roja, eres patrón coordinador de barco, ¿no? Estudiaste náutica, marina civil. Es decir, antes de resumir un poco tu currículum, es para poner en precedente al oyente de que estamos hablando con una persona que va más allá de una persona normal cuando ve incluso un helicóptero. Es una persona, para que se haga el oyente, que simplemente con ver las luces de posición, que encima además él sabe cómo nombrarlas, sabe los colores, cuáles van a popa, a proa, tanto en el aire como en el mar, es una persona que sabe identificar muchos aviones, y que cuando él dice que vio algo raro, atentos, ¿qué es que vio algo raro? Pues sí, trabajé como analista informático mucho tiempo y luego me marché al ejército, donde estuve casi 2 años, serví en la unidad de operaciones especiales, y qué decir, después volví a la vida civil. Estuve trabajando en una empresa de seguridad, como bien sabes,
Y un accidente pues me apartó de todo y finalmente me dediqué a la náutica. Y luego ya pues nada, trabajé con Cruz Roja como coordinador y patrón de la unidad. Trabajamos en conjunto con el Elimer. Sí, 183 ejercicios has hecho, ¿verdad? Sí, bueno, en total en la unidad sí, pero bueno, yo estaría unos 100 y pico. Son muchos, ¿eh? Son muchos y además palma a palma con lo que es sí. un aparato aéreo que aquí, por ejemplo, en el Cantábrico, algunos avistamientos se achacaron malamente, avistamientos ovni auténticos, pues con posibles avistamientos del Elimer. Y bueno, decir también que dentro de cuando estuviste en el ejército, pues hiciste tus maniobras y tuviste el privilegio de compartir, ¿no?, maniobras con aviones pues muy actuales, ¿no? Aviones que poca gente ve, que sabes identificar. Sí, bueno, trabajamos en las maniobras en 1996, cuando ya estaba desclasificado, con los F-117. Que bueno, como sabrás, mucha gente los confunde con triángulos voladores, sí, avistamientos raros y tal. Bueno, pues... Eso lo aclaramos porque, bueno, no es lo mismo conocerlos de mano a mano que haberlos visto en fotografías o incluso vídeos, o sea, verlos en real. Choca con lo que vamos a hablar que en varias ocasiones pudiste apreciar en el cielo asturiano y que no solamente has decidido compartirlo conmigo como amigo mío que eres, sino que también te has decidido compartirlo con los oyentes, como buenos amigos también que son nuestros colegas miteros. Y bueno, pues mira, el primer avistamiento que recuerdo fue en el año 95. Yo trabajaba de profesor en una academia particular y era por la noche, serían las 7 y pico, 8. Estamos hablando de noviembre, diciembre, no me acuerdo exactamente si fue noviembre, si fue diciembre, sí, del año 95. Y nada, estábamos aquí en Gijón. La academia estaba situada entre la calle Reconquista y San Francisco de Asís. Y estamos ahí 4 personas y una de las personas dijo: anda, mirad, ¿qué es eso ahí en el cielo y tal? Y miramos y se veía un triángulo que se recortaba contra el cielo, que era más claro, y tenía 3 luces. Así, el tamaño era grande y se movía muy, muy, muy despacio, a una velocidad de unos 20-25 nudos como muchísimo, quizá algo menos. Y nada, salimos corriendo hacia la calle de al lado porque se metió detrás del edificio. Fuimos hacia la calle Balmes, corriendo, y allí lo vimos perfectamente pasar. Un triángulo como de unos 50 metros de lado, con luces rojas en los extremos, los vértices eran redondeados y una luz blanca en el centro. Entonces, bueno, pues nos sorprendió lo primero que no metía nada de ruido. No sé si oyes ahora el ruido, precisamente ahora mismo está pasando el Elimer por encima de mi cabeza y soy un ruido endemoniado. Lo hemos escuchado. Porque yo vivo aquí al lado de la base del Elimer y lo veo, pues aparte de que trabajo con ellos haciendo ejercicios, lo veo a diario. Si fuera, por ejemplo, un avión, no puede volar a esa velocidad. Avión, por ejemplo, un F-117 que tiene una estructura alar muy complicada, tendría que ir a lo mejor a 150, 180 nudos como mínimo. Entonces, que fuera 20 nudos solo lo deja dentro del rango de que pueda ser un helicóptero o algo así. Y un helicóptero volando esa cota, pues el ruido es endemoniado. Además, en los años 90, el Elimer que tenía Asturias era un helicóptero grande, de unos 20 metros de flora. Era un Sikorsky grandísimo. Era como un autobús con un rotor y era muy, muy grande y metía muchísimo ruido. Las luces que puedes ver, en el caso de, por ejemplo, del Elimer que acaba de pasar por aquí, vas a ver siempre una luz blanca a proa. Y luego va a tener una luz roja parpadeante en popa y luego va a tener una roja y una verde, que son babor y estribor. La verde va a estar en estribor y la roja va a estar en babor. Babor es la izquierda, estribor es la derecha. Siempre visto desde, digamos, el puesto del piloto. Las luces, por ejemplo, en el Sikorsky, que era el helicóptero de rescate que había en aquella época aquí con base en Gijón, pues sí, quizá entre la luz de proa y popa hubiera 20 metros, pero por ejemplo las luces de babor y estribor distaban 4 metros y pico, era lo que tenía de manga el helicóptero. Tenía las ruedas donde tenía aterrizaje tenía un ensanchamiento para poder amerizar. Entonces igual quizá distaran 5 metros, pero
Quiero decir, sería un triángulo muy alargado, ¿entiendes? Con 5 metros de base y a lo mejor 15 metros de altura. Y esto era perfectamente equilátero. Era perfectamente equilátero esto que volaba. Sí, se recortaba muy bien contra el cielo nocturno. Una noche de estas claras que se ve muy bien. Y era un triángulo muy oscuro, o sea, era una sombra negra con esas 3 luces de color rojo en los vértices y una luz grande. Quizá fueran 2. Es que era muy brillante y no se veía muy bien. Citar que la luz que estaba en la parte ventral, en la parte inferior del triángulo, era todo horizonte. Eso quiere decir que alumbraba 360 grados. No era una luz de tren de aterrizaje que fuera, por ejemplo, hacia proa con una abertura de unos grados, ¿sabes? Ni era una luz de búsqueda, que son bastante puntuales, como te comenté, con aberturas entre 5 y 20 grados. No, esto era una luz todo horizonte, alumbraba 360 grados, se alumbraba mucho. Porque igual que vosotros lo tuvo que ver mucha más gente. Sí, bueno, como ahora me demostraste, lo ha visto mucha gente. Yo, hombre, en su época, aquellas 4 personas que estábamos allí, por lo menos lo vimos. Y luego hablando con gente, pues algunas personas más recordaban haberlo visto y tal. Luego lo que me sorprendió fue la cantidad de testimonios, exactamente igual que los míos, que tienes tú recogidos. O sea, fue algo que me sorprendió. Sí, claro que lo vio mucha gente. Sí. Volaba a plena luz a plena luz del día no, quiero decir, a las 8 de la tarde es una hora que mucha gente está en la calle caminando y mira para el cielo, ¿sabes? Sin embargo, muchos de esos avistamientos, Eduardo, se achacan por aquel entonces, en los años 90, al vuelo secreto del B2, ¿verdad? Y eso no corresponde, porque ahí tú puedes explicarlo bien. Sí, mira, los B2, aparte de que es un bombardero estratégico de muy larga distancia, aquella sí estaba clasificado todavía, aunque había participado en la guerra del Golfo, se mantenía en secreto, no era como el F-117, solo participó marginalmente al final y de forma secreta, ¿no? Era un avión clasificado, tenía base en Estados Unidos y en Reino Unido, y el tema del B2 es que tiene una manga muy larga, o sea, la distancia entre alas es muy grande y la eslora es muy corta, o sea, sería todo lo contrario a, por ejemplo, el helicóptero. Habría entre las luces, a lo mejor habría una distancia, o sea, sería un triángulo con una base el doble de ancha que la altura, ¿entiendes? Además, cosa que ese triángulo no era. Luego, es un avión que también necesita una cierta velocidad, aunque puede ir más lento o algo más lento quizá que el F-117. Sigue siendo una ala volante tremendamente inestable, necesita volar a lo mejor a 130, 150 nudos para no caer, si no entraría en pérdida y caería. Y otro tema es que los americanos no tienen la costumbre de hacer volar prototipos secretos encima de ciudades. O sea, es una cosa, además, recurrentemente, si me dijeses a lo mejor al lado de una base en Estados Unidos o lo que sea, pero a ver, ellos tienen sus campos de entrenamiento donde vuelan sus prototipos, y aunque tengan prototipos, por ejemplo, como en su día fue el Vulcan hace muchos años, el Vulcan inglés, o el B-2 o el F-117, siempre los prueban no encima de poblaciones, vamos, si te cae un aparato encima de una población, no suele ser muy recomendable, ¿no? Es algo difícil luego de explicar. Pero bueno, una cosa es que a lo mejor en tránsito pase, y otra cosa es que recurrentemente estén haciendo vuelos de prueba encima de una ciudad. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Sí, el principal detalle es que no era la primera vez que lo veía. De hecho, lo habíamos visto varias veces, pero siempre de refilón, siempre de medio lado, siempre un segundo, 2 segundos. Pero es que a veces se dejó ver un buen rato. Entonces, quizá lo recuerdo porque lo vimos como 20, 30 segundos que duró todo el encuentro, ¿no? Ya fue una cosa mucho más perdurable. Y yo no sé dónde vienen, pero sé de dónde no vienen, ¿sabes? Te digo que mi experiencia, por ejemplo, con los F-117, cuando tuve la oportunidad de trabajar con ellos, yo era la hormiguita que iba por tierra y ellos volaban por encima nuestro. Pues bueno, te puedo decir que fueron llevados ex profeso a una base para esas maniobras y volaron por encima del campo de entrenamiento, de la base, de donde se hizo el ejercicio, un área muy claramente delimitada, ¿sabes? Sí, un estruendo de eso se dejaría, ser un casi ensordecedor. Es un vuelo de cualquier avión militar, cualquier avión. Sí. Yo te pongo un ejemplo. Cuando viene en verano el circo aéreo, todo eso espectaculario que se monta aquí en Gijón, tú acuérdate cuando vienen los cazas, el ruido que meten. Claro. Cuando pasa el caza es que tiembla todo Gijón. Tiembla todo. Tiembla todo. Esto... Tiembla la playa, tiembla hasta los barrios de las afueras.
Exacto. Y, por ejemplo, un B2, la potencia de un B2, con sus 4 motores, aunque tenga silenciadores y tenga las toberas puestas en disposiciones especiales y todo lo que quieras, pues tiene más potencia todavía que que, por ejemplo, el Harrier, que fue el que vino en la última edición del festival este. Y ya un Harrier mete ruido, así que imagínate un B2 con sus 4 motores volando por encima de la ciudad. O sea, tendría que ser algo estruendoso. Y esto... Perdona que te interrumpa, el Harrier es el que vuela en vertical, ¿no? Sí, es un avión con despegue vertical o el de la o peli pista de corta. Mentiras Arriesgadas, que podíamos ver a Arnold Schwarzenegger ahí montado al final, ¿no? Que volaba en Justo, vertical. sí, muy peliculero, pero sí, ese. Sí. Ese fue en 2002. 2002. Sí. Sí, mira, estábamos en Rosario Acuña, teníamos, bueno, también soy un poco aficionado a la astronomía, tengo un telescopio portátil, así, bueno, bastante sencillo, ¿no? Y acostumbrábamos a coger la furgoneta 5 o 6 amigos siempre y agarrábamos el telescopio las noches así un poquitín claras, íbamos a la Providencia, íbamos pues por donde, toda esa zona de por ahí, ¿no? Y estábamos dando un paseo de Rosario Acuña con el telescopio desmontado bajo el brazo y vimos unas luces así que venían de frente, ¿sabes? Venían como del este, como si vinieran de Francia, ¿no? De País Vasco, por ahí. Venía costeando. Y bueno, pues piensas, lo primero que piensas, dices, bueno, son las luces de aterrizaje a lo mejor de una aeronave que va para Ranón, ¿sabes? Pero bueno, pasa 1 minuto, pasan 2, pasan 5, fuimos hacia la furgoneta, digamos, ya estaba aparcada allí donde, un poco más adelante a mano derecha, y aquello que no acababa de llegar. Entonces dices tú, bueno, si fuera una aeronave puede tardar a lo mejor 2 minutos, 3 minutos, pero bueno, tiene que ir a una velocidad constante y ¿sabes? Y más tarde o más temprano te cruza el cielo, no tarda tantísimo. Y no, tardó mucho, y cuando ya estábamos llegando ya vimos que era el triángulo. Era el triángulo, eran las luces de abajo, las que te dije yo, esas todo horizonte blancas que se veían desde lejos. Y iban volando por encima nuestro y pasó por encima nuestro, un poquitín desviado, ¿no? Y bajó hacia Gijón. Sí, hablamos que desde el Cabo San Lorenzo, que se haga el oyente una idea, si no lo conoce, es Sí. una zona muy alta en las afueras, una zona preciosa de Gijón, que da, Sí. hay un mirador que se llama el Mirador a Providencia, una ermita con una Virgen Negra, un lugar telúrico precioso que da al mar, a una gran altura, y que por el lado sur, más o menos, el lado sur del Cabo de la Providencia, bajamos por una carretera y la vista es privilegiada porque se puede apreciar toda la ciudad de Gijón. Sí, un sitio precioso. Sí, y todos los alrededores, desde mucha altura, y es un lugar pues muy visitado. Y lo perdimos de vista un rato, ¿sabes? En lo que coges la furgoneta, vas caleando un poco hasta oye, ¿dónde lo vimos? Y tal, pues vamos a ver si vamos por aquí. Y entonces bajamos desde la Providencia por la carretera vieja que va hacia Gijón, la que va para el lado del Sanatorio Marítimo, ¿sabes? Y ahí arriba, en el punto que fuimos ahí, te enseñé, un sitio que se ve todo Gijón desde arriba, de esto que estás ahí, hostia, pues tienes que estar por aquí y tal. Y de uno que dice, mira, está allí. Y lo estábamos viendo a nuestro enrase, ¿sabes? Estaba volando a nuestra altura, a la altura de nuestros ojos. Ahí debemos de tener unos, quizá 160, 200 metros de altura, quizá, no sé, aproximadamente. Y está justo pues como para volar por encima de todos los edificios de Gijón, pero como a 20, 30 metros del más alto, ¿sabes? Sí, muy bajo y además está como sondeando, ¿no? Como... Muy despacio, Eva, muy despacio. Ahí lo vimos de perfil, que te dibujé cómo era el perfil. Exactamente, sí. Completamente plano, me lo describiste completamente plano, Sí, sin bastante cabinas, sin toberas, No, sin nada, era todo redondeado. Y las luces se veían ahí a la parte inferior, la parte ventral. Y el tema es que iba muy despacio, pues iría 20, 30 nudos como mucho, que son unos 30 por hora, 35, 40, 50 por ahí, como mucho, ¿sabes? Ninguna aeronave va a esa velocidad, salvo un helicóptero, y no era un helicóptero porque no metía un ruido. Y fue cogiendo como hacia el oeste, suroeste más bien, ¿sabes? Un rumbo como de 2.45, 2.40, que se ve bastante bien desde allí, y no es como para ir a Ranón, ¿sabes? El approach a Ranón, aparte que es bastante más alto que eso, las aeronaves que van a Ranón pues igual van a 300, 400 metros mínimo, ¿sabes? Unos 1000 pies a la altura de Gijón. Y van un rumbo más bien
hacia el sur, y luego ya es cuando meten y giran hacia, porque la prueba, bueno, está balizado y tienen que hacerlo de una manera, ¿sabes? Quiero ir a lo que conozco, ¿no? Cuando los humanos hacemos algo así, ¿sabes? Suele ser para tomar telemetría, para escanear, para vigilar, controlar, ¿sabes? Es lo que solemos hacer los humanos, vamos. ¿Por qué tiene que ser distinto? No lo sé, pero bueno, pudiera ser que es para lo mismo, ¿sabes? Quiero yo creer que pueda ser para algo parecido, vamos, observar, mirar, no sé. A ver, va muy despacio. Si quisieran simplemente ir de un lado a otro, pueden ir a mucha más velocidad o mucho más alto, ¿sabes? Te causa mucha intriga y mucha desazón porque no sabes qué demonios es. Y está ahí, ¿sabes? Y luego, pues, no sé si... Porque yo soy de las personas que saca enseguida de la cabeza. Yo vi un triángulo, no me pregunto lo que había dentro, o sea, no me lo pregunto. No lo quiero pensar, o no quiero parar a pensar con detenimiento, porque las implicaciones son muy fuertes, ¿no? Entonces, a ver, si fuera un humano, ¿qué demonios está haciendo ahí? Hoy en día hay tecnología para no hacer eso. Y como sabes, tuve un encuentro hace 7 años, 8 años, perdón, que ya estamos en 2016, que bueno, hace 8 años ya había drones, ya había cosas, ya no tenía por qué haber eso ahí, y además estamos hablando de un triángulo grande, ¿sabes? No tiene 2 metros de lado. Y pues las medidas que tenemos es que unos 50 metros aproximadamente. Así, unas que hicimos un día calculando la altura a la que iba y la cantidad de cielo que abarcaba en una calle, pues nos salieron que eran unos 50 metros. Así que estamos hablando de una cosa muy grande, ¿sabes? Sí. Desde luego, si fuera, yo a nivel personal, si hablásemos ahora, serán extraterrestres y tal, ¿por qué tienen que ir dentro? Si nosotros tenemos la tecnología de los drones, los extraterrestres pueden quedarse perfectamente escondidos en la estratosfera y mandar sus propios drones, ¿no? Ahora yo te digo una cosa, ¿por qué nosotros salimos a la mar en barcos con fondo de cristal a ver ballenas? Sería algo parecido, ¿sabes? Hombre, o a ver peces, pueden estar de crucero también, ellos. Sí, claro. ¿No? Vamos a ver estos humanos ahí tristes ahí abajo en su granja, ¿sabes? No sé. ¿Y qué piensas de la teoría del viaje del tiempo? Que seamos nosotros mismos dentro de miles de años viajando, contemplando. No lo sé. Eso es complicado porque, hombre, aunque la física hoy en día cada vez está más al lado de que sí, de que es probable e incluso posible. Vete a saber, ¿sabes? Mira, a mi ver ahora mismo es más fácil o más probable que sea una civilización alienígena. A ver, tú piensa la cantidad de miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas. Ahora sabemos que casi todas las estrellas tienen varios planetas y muchos son habitables y que la vida puede vivir en sitios insospechados. Entonces, no es nada descabellado decir que puedan venirte de fuera a visitarte, ¿entiendes? Ahora, tanto lo uno como si te vienen del futuro, la gran pregunta es ¿por qué nos hace contacto? ¿Sabes? En el año 2008, justo cuando estábamos preparando unas maniobras con el ejército, era un simulacro de una caída de una aeronave al mar y se hacían unas prácticas entre el ELIMER, la Cruz Roja, la Guardia Civil y estaba también la unidad de rescate aéreo, ¿sabes? Entonces habíamos quedado en Ranón y a la vuelta pues pasamos por donde la base aquí de Cruz Roja, estamos varios voluntarios y yo preparando la embarcación y me llama uno, oye mira aquello y tal. Y bueno, el ELIMER no era porque sabíamos que estaba aterrizado. Yo había acabado de colgar el teléfono que estaba hablando con Monchu, que es el operador de grúa que estaba de guardia. Y si yo estaba hablando con el operador de grúa, el helicóptero no estaba volando, ¿entiendes? Entonces dijimos, una aeronave ahí, ¿no? Y fue cuando pasó, venía como de rumbo, qué sé yo, 330, 320 del noroeste, ¿no? Y bueno, la duda es, ¿y eso qué será? Y fue cuando ya lo teníamos, pues nada, la punta está como a 2 millas, pues cuando lo tendríamos como a 3 cables o 4 cables, 500, 600 metros, ya vimos claramente que era el triángulo otra vez volando y que iba empezó a volar paralelo a la costa, como en dirección a Santander, ¿no? ¿Las mismas luces, Eduardo? Sí, las mismas luces, mismo patrón. Era las 3 luces rojas y una luz fuerte abajo. Bueno, la verdad es que no aciertas a entender que demonios, hacía tantos años que no lo veía, ¿sabes? Desde el 2003 y de repente volver a verlo, porque no fue, por ejemplo, como el caso del año 95, que sí que lo habíamos visto
a menudo, ¿sabes? Varias veces, ya te digo, muy fugaz, desde muy lejos, muy mal, hasta aquel día que lo vimos ahí en la calle San Francisco de Asís, que fue muy claro, que bueno, pero ya lo habíamos visto varias veces. Pero es que entre 2003 y 2008 no vimos, yo por lo menos no vi nada, vamos, igual es que miro muy poco al cielo, aunque bueno, miro lo justo porque hago ejercicios con helicópteros de día y de noche, entonces... Y como sabes que también tengo un velero y que acostumbro a navegar a vela, tengo esa afición, ¿no? Entonces, bueno, pues te queda también que cuando navegas de noche ves el cielo, miras las estrellas. Tengo un sextante a bordo, muchas veces pues hago ejercicios con el sextante, miro, tomo una altura, bueno, increíble. Oye, pues la verdad, muchas gracias, David, por estar contigo aquí, por darme la oportunidad. Gracias a ti, Eduardo. Perdón. Noche de mitos con David Madrazo. Tenemos con nosotros a una persona muy especial, un amigo nuestro, mitero, además desde hace bastantes años. Se llama José Constantino García Medina y es de las personas especiales porque hace varias décadas ya, él estudiaba y también investigaba la parapsicología en tiempos donde estos temas eran más rezagados y más bien mal vistos. Y hoy nos va a dedicar un tiempo para contarnos una increíble experiencia ovni que tuvo por ahí por la década de los 80 y que además aparece recogida en el libro de Antonio Fontela Talín, Asturias, Paraíso Sobrenatural. José, muchas gracias por concedernos tu tiempo para Noche de Mitos. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy bien. Tuve tiempos mejores, David, pero estamos luchando como hay que hacer. Todos tenemos que luchar por salir adelante. Siempre digo que soy un superviviente. Sobre el tema OVNI, tuve varios casos, pero uno que me llamó más la atención fue aproximadamente en el 85. Te digo aproximadamente porque yo estoy intentando ubicar si era el 85 o 84, pero vamos. Y era cerca de las Navidades. Íbamos a ir hasta la casa de un amigo y que vive cerca, enfrente, vamos, de la cueva de la Santina. Y después por la mañana íbamos a comprar unos corderos. Como habíamos salido de tarde de Gijón, cuando nos dimos cuenta, pues paramos a comer algo y estábamos a punto de llegar a Cangas de Onís sobre las 2 de la mañana, cuando digamos que una voz, mi voz, no voy a decir que era una voz diferente, sino mi voz dentro de mi cabeza me dice, gira a la derecha y sube. Y yo dije al conductor, oye, gira a la derecha y sube. Y subimos. Íbamos 2 coches y cuando nos dimos cuenta, el que iba conduciendo, que era de la zona, era el dueño de la casina esta que te digo, díjome, ostras, si estamos en el Llano del Cura. El Llano del Cura es ahora mismo una cordal, pero antes pues era un alto desde donde se veía Cangas de Onís abajo y con un cementerio detrás, cosa que no nos preocupaba que hubiera cementerios o no. La cuestión era que yo iba siguiendo una corazonada, vamos a decir corazonada o aquello que me estaba hablando en la cabeza. Según llegamos, aquello volvió a sonar en mi cabeza y dijo, bájate y ven. Y yo me bajé. Se bajaron todos detrás de mí. Cosa curiosa que no conté es que inmediatamente a estar así, tal vez por la sensación de misterio, no sé, nos cogimos todos de la mano como críos, y en el valle se empezó a formar lo que era una luz dorada y roja. Era una especie de bombilla vista del revés, es decir, la parte más ancha hacia arriba y la parte más estrecha hacia abajo.
¿Qué decían tus compañeros cuando empezó a aparecer esa luz? ¿Hablaban o quedaban mudos en silencio? No decían nada, simplemente el que podía decir algo era cosas de asombro, pero aquello empezó a oscilar y se vino acercando a nosotros a una distancia de unos 100 metros. O sea, calculamos 100 metros porque estaba demasiado cerca para mi gusto. Era una imagen enorme, era como si estuvieras viendo una especie de furgoneta en forma de bombilla, como te decía antes, y la luz, lo que me asombró era que no despedía rayos, como podemos ver en una, no sé, una lámpara, no, aquella era una luz sólida. Era, por decir, una luz sólida. Era como estar viendo el dorado y el rojo que tenía por debajo como sólido. Cada vez que se iba acercando un poco más, los animales de la zona estaban intranquilos. Nosotros empezamos a escuchar como gallinas, vacas, perros, ovejas, burros, caballos, empezaron todos a cantar, a mugir, como nerviosos. Sí. Sin embargo, nosotros estábamos muy tranquilos, o nos habían relajado, que eso es lo que no puedo yo averiguar. Yo escuchaba constantemente tranquilos, y a medida que lo iba escuchando me iba relajando. Aquello estuvo allí un tiempo, yo calculé entre unos 15-20 minutos. Cuando aquello empezó a oscilar y desapareció a toda velocidad, eran las 4 y pico de la mañana. Perdimos 1 hora y pico que no sabemos qué nos pasó. Cogimos el coche y bajamos todos con la cara de tontos, porque claro, no sabíamos qué había sido aquello, ni por qué, y yo tengo dentro de mí pues imágenes. Yo veía, cuando aquello estaba pasando, veía una imagen de un hombre como de unos 2 metros y con un pelo largo y rubio. ¿Que lo veías dentro de la luz? No, dentro de la luz no, quiero decir, eran imágenes de mi subconsciente. Sí, como proyectadas, ¿no? Por una especie de telepatía. Y como dándome tranquilidad, dándome esperanza, Era como alguien que viene a decirte, tranquilo, no pasa nada, estamos aquí, ¿no? ¿El objeto se distinguía alguna parte metálica? ¿Mutaba en alguna de sus formas? ¿Hizo algún movimiento mientras estuvisteis viendo? No, en ningún momento mutó, en ningún momento cambió de forma. Yo te puedo decir que si cojo una piedra y se la tiro, hubiera sonado a metal, porque parecía, en el dorado parecía un metal dorado. Y en el rojo estaba abajo. Es que te puedo asegurar que no sé ni cómo ni de qué manera desapareció toda pastilla. Nosotros quedamos allí como tontos, cogidos de la mano y sobrecogidos. Y claro, cada uno tuvo la experiencia que tuvo. Yo tuve esa. Quiero decir que cada uno de los 6, de los otros 5 sujetos que lo vieron, mi mujer, otra y otras 2 parejas más, pues tuvo cada uno su propia experiencia, por decir así, porque lo que vimos, muchos de los que estaban allí estaban diciendo, esto es imposible, ¿qué nos está pasando? ¿No? Sin embargo, yo tuve mi propia experiencia, ¿no? Veía dentro de mi cabeza a alguien que me estaba hablando. Bueno, sin lugar a dudas, debatiríais sobre el origen del posible... Hombre, yo te diría que tras saber las razas y las formas que dicen que hay, yo este ser que yo vi dentro de mi mente, que me gustaría que me hicieran una hipnosis regresiva para saber dónde se perdieron esa hora y pico, ¿no? Ni era reptiliano,
ni era un gris, era un hombre como nosotros, un poco más alto, rubio y de pelo largo. No te puedo decir más, pero era como una pera boca abajo y no cambió en ningún momento de forma, no fue ningún, ¿cómo lo llaman? Esta forma de energía que cambia de forma. No, era un objeto sólido, del tamaño de una furgoneta, pero vamos, con la forma de pera hacia abajo. Eso es lo único que puedo decirte. Y bueno, cada uno fue olvidándose de aquello poco a poco por si acaso alguien se reía de nosotros. Claro, eran otros tiempos y desde luego el tema ovni era muy maltratado aquí en España, de aquella. Era muy mal visto. Vamos a ver, te hubieran llevado a un psiquiatra, ¿no? Yo esto lo fui guardando y después estuve investigando más casos y más cosas y de hecho, bueno, llevo desde el 79 metido en todo esto y soy muy racionalista. De hecho fuiste, que sepa el oyente, la primera asociación aquí en Asturias dedicada a la parapsicología ya por aquel entonces, Sí. Y que fue una trayectoria de investigación dentro de unos tiempos que eran muy poco mediáticos estos temas. Vamos a ver, a nosotros cuando nos pedían ir a ver un caso de poltergeist o un caso de posesión, ya era en último extremis. In extremis íbamos para allá y nos encontrábamos que aquello, si era un poltergeist había que tirar la casa abajo porque no había forma de quitar tanta porquería que había allí, o un caso de posesión, entiéndame. Entonces, no sé, yo nunca no puedo decir que soy ufólogo, no puedo decir, sí te puedo decir que soy parapsicólogo por la Universidad hispanoamericana, que tengo algunos méritos y alguna medalla que no sirve para nada aquí en España, y que posiblemente si estuviera en Estados Unidos hubiera estado en Stanford dando clase. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? También soy licenciado en psicología. Entonces, como podrás comprobar, estos casos pues no dan buena imagen a los psicólogos. De los casos que trataste OVNI también, con entrevistando a diversos testigos por aquel entonces, sí. ¿averiguasteis algún tipo de avistamiento similar al que vosotros tuvisteis? Del vehículo sí. El vehículo hay casos en los que se ve una especie campaniforme, que incluso hay varios casos en Estados Unidos, una especie campaniforme, quiero decirte, como te estaba contando, en esa especie de pera, pero al revés, o sea, la pera tal y como la vemos, ¿no? Yo, siguiendo los casos estos, pues sí, hay varios casos, pero siempre se habla de que es una nave, vamos, de utilitario, ¿no? Como podríamos decir los 600. Que hay naves mucho más grandes que de esos descienden esa gente. No pude aquí en España tener así más datos. De hecho, quien lleva todos los datos en Asturias, tuvimos una especie de primera fase en Tineo y comentó que podía haber sido una especie de aurora boreal. Entonces yo lo que le pregunté es que entonces si hay una aurora boreal en Tineo, estamos jodidos, con perdón de la expresión, pero es que las auroras boreales están producidas en la ionosfera y eso es los rayos del sol incidiendo sobre la capa. Cuanto más arriba está,
En el Polo Norte, por ejemplo, se pueden ver tranquilamente, pero también se pueden ver en Finlandia, se pueden ver en Noruega, pero imposible que se pudieran ver en Tineo, porque entonces el problema sería gordo. Estaríamos ante un agujero en esa capa, lo que provocaría un desastre natural. Entonces, quien lleva todos esos temas guardados, pues la verdad no me merece ninguna confianza, porque si lo quieres llevar todo al tema científico, la Tierra seguiría siendo plana, seguiríamos siendo el centro de nuestro sistema solar, y el circuito sanguíneo no existiría, y estaríamos viviendo de nuevo mucho antes de la época renacentista. Entonces, siempre tenemos que dar a la ciencia, buscar respuestas, pero buscando respuestas con la mente abierta, no buscando respuestas encerrándonos en otras respuestas antiguas que ya ni valen. ¿Me entiendes? Sí. José, pues muchísimas gracias por tu testimonio, y aprovechamos la ocasión para invitarte. Estaría muy interesante contar contigo para alguno de nuestros debates, ¿eh? Sí, hombre. Y que aportes tu punto de vista, tu experiencia y tu crítica al respecto. Será muy enriquecedora, así que las puertas abiertas de Noche de Mitos para ti, como siempre, como ya sabes, están abiertas. Y muchas gracias por compartir esta vivencia que guardaste tantos años en secreto con nosotros y con todos los miteros que nos están escuchando. Gracias, José. Muchas gracias a ti, David, porque siempre digo que aquellos que se meten en estos temas no solo intentan ver más allá de lo que hay y buscar otras respuestas, sino que son valientes, porque desde luego la gente cobarde huye de decir los sucesos que tuvieron, tanto en el espíritu, en la materia, quiero decir, tanto a nivel fantasmogénesis o ovnis, y la verdad es que esto existe. Y yo te podría decir más, ellos están entre nosotros. ¿Se puede contar alguna experiencia que al respecto, José? Hombre, que sobre ellos, sobre experiencia, ¿sobre cuál? Sobre esa certeza que tienes al decir que está entre nosotros. Vamos a ver, ya vimos que un ministro de Canadá hablaba de que los extraterrestres están entre nosotros y que hay 56 especies. Hay los seres que hablan de ellos como los grises mayores, grises menores, reptilianos, etcétera. Hombre, yo veo un gris aquí por la calle y reconózco, pero lo que yo vi, veo a un tío de aproximadamente 2 metros, con el pelo largo, rubio, no digo de ojos azules, con el pelo largo, rubio, los ojos un poco achinados, y está entre nosotros, y te puedo decir que no podrías saber si es terrestre o es que nosotros no lo somos. ¿Entiendes? Te entiendo perfectamente, sí. Pues por ahí van los tiros. Bueno, José. Ahora, eso sí, quiero que tengan en cuenta una cosa, toda aquella gente que está estudiando el tema OVNI, que se dé cuenta que no todos aquellos que vean un aparato confíen en que sean pacíficos. No lo son. Hay dos formas de hacer, y unos investigan, te hacen experimentos, y otros no te hacen nada, sino que lo que intentan es darte un poquitín más de conocimiento. Entonces los tiros van por ahí. Digamos, de forma vulgar diría, hay EVEs, entidades biológicas extraterrestres, negativas y otras positivas. Recordemos que este universo necesita un contrapunto diferente para el equilibrio, es decir, que donde hay luz necesita oscuridad.
Pues muchas gracias, José. Pues muchas nadas, David. Noche de mitos con David Madrazo. Bueno, Fernando, muchas gracias por conceder tu testimonio en Noche de Mitos y compartirlo con los oyentes. Eres una persona dedicada profesionalmente a labores de mantenimiento, estás muy familiarizado con las máquinas, con los sistemas mecánicos y aparte personalmente te conozco y eres una persona con los pies muy sobre la tierra. Cuando ves algo raro en el cielo, es que ves algo raro en el cielo para mí personalmente. Compartiste conmigo un testimonio y hoy te animas a compartirlo con los oyentes, lo cual es muy valioso para todo lo que conlleva la investigación ufológica, porque es un gran testimonio. Y quiero que te remontes, que me cuentes directamente día, el año, lo que recuerdas de aquel incidente. Buenas. Bueno, lo primero, felicitarte por el programa, David. Soy un gran oyente tuyo, un gran seguidor. Gracias, Fer. Bueno, pues esto data de ahora, pues tendría yo 10 años, ponte en el 92, 91, 92. Y nada, resulta que un día estaba en Caravia, mi pueblo natal, y subí a casa sobre las 7 de la tarde, así, estaba anocheciendo, y yo de la que estaba subiendo a casa, empecé a ver como una luz parpadeante, así a una altura, no sé, bastante más baja que un avión. O sea, yo aprecié perfectamente la silueta que estaba viendo. O sea, el cielo estaba como rojizo, ¿no? Estaba anocheciendo. Sí, estaba anocheciendo, se apreciaba perfectamente la silueta. No era de noche que ves una luz y no ves más, no. Estaba esto que está anocheciendo, pero tú todavía ves en el cielo puedes apreciar la forma y el color y todo. Yo vi el color. Bueno, yo lo que vi pues fue una especie de platillo volante. Un disco, ¿no? Como un disco, con forma de disco. Era un disco de color gris y hacía unos destellos de luz roja. ¿Solo rojas? Solo rojas. Luz, se veía luz. Era un roja, luz parpadeante. que fue lo que me llamó la atención. Yo notaba como una presencia de la que subía a la cuesta de mi casa y tenía una sensación rara, extraña. Y hasta que giré, subí la cabeza y vi un platillo volante. Claro, yo tendría 10 años y yo me asusté y fui corriendo a mi casa. Y se lo fui a decir a mi madre. ¿A qué distancia crees tú que estaría? Si ahora... Estaba, pues... Claro, es que en el cielo tampoco te puedo decir exactamente la distancia, pero bastante más bajo que un avión. Yo lo vi como 5 veces cuando ves un avión volando en el horizonte. Yo es que lo vi claramente. Yo vi que era un platillo volante. Es que lo apreciaba perfectamente. Y era color gris y con algo de parte negra. Y estaba no sé, es que la distancia... ¿Gris plata o gris oscuro? Gris claro, plata. Gris plata. Y colores rojos. Sí, las luces eran rojas. Y no eran fijas, rojas, parpadeando, y era como un plato, como sí, el típico platillo que te puedes ver en una película, pero en la parte central superior tenía como una especie de cabina muy grande, cuadrada. Era como si tuviese una cabina central en el medio y luego lo que era el plato, la silueta de un plato. Cuando eso, yo me asusté y fui a casa llorando y avisé, sí, y cuando volví a salir ya no estaba. Volví a la cuesta en la que lo había visto, desde la cuesta, y ya no estaba. ¿Que era un monte de Caravia Alta? Sí, era en Caravia Alta. ¿Todo el tiempo estaba quieto? No, se iba moviendo. A la par que yo subía a la cuesta, yo sentía como que el platillo subía a la vez que yo. O sea, yo subía y él se movía en la misma dirección que yo. Y yo por eso me asusté y fui corriendo a casa, porque entonces fue lo que me hizo a mí mirar al cielo y verlo. ¿Iluminaban los destellos el entorno? Sí, iluminaban. Sí. O sea, una luz muy potente. Era una luz muy potente. Y a día de hoy, pensando en lo que era, porque eran tiempos que no había drones, estas cosas, ¿piensas que ese objeto te estaba viendo y te estaba haciendo los destellos a ti? Yo, en ese momento, lo que pensé era que me iba a aducir. ¿Te dio terror? Sí, me dio terror. Yo por eso fui a casa, eché a correr como si me estuviesen persiguiendo para matarme. ¿Y que en casa en casa no me creyeron, pero mi padre salió conmigo. ¿Volviste a tener algún extraño así avistamiento a lo largo de tu vida? La verdad que no. No se me va a olvidar en la vida el día ese, pero nunca más. Nunca más. Y ahora mismo, si veo algo así, pues voy a pensar que es un dron, pero es que de aquí es que no había drones, no. Y encima la distancia a la que yo lo vi,
un dron, no sé, un dron es una cosa muy, yo creo que es una cosa pequeña que si lo pones a 300 metros no se ve. Yo como lo vi es que tenía que ser un cuerpo muy grande, lo que yo vi fue una cosa muy grande. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca.